Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Te voy a presentar para que todos sepan el fantástico trabajo que estás haciendo. Andrés Salgado está con nosotros el día de hoy. Es musicoterapeuta, profesor universitario e investigador en Colombia. Actualmente se desempeña como docente de la maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Dirige el espacio de prácticas de la línea de profundización en musicoterapia comunitaria. También imparte materias teórico-prácticas y es director de trabajos de grado. Como musicoterapeuta comunitario, ha trabajado en la reconstrucción del tejido social con víctimas de la violencia del conflicto armado colombiano, con personas en proceso de reintegración y con niños y preadolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. También trabaja para la empresa Sono, Centro de Musicoterapia, como musicoterapeuta clínico en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí trabaja en la unidad de cuidado intensivo neonatal, pediátrico, adulto y en el servicio de oncología. Muchísimas gracias, Andrés, otra vez por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Eugenia, por la invitación y a la Federación Mundial por permitirnos estos diálogos y estos espacios. Claro que sí. Y precisamente como dices, la idea de este tipo de espacios es traer a la comunidad de musicoterapia la experiencia, la sabiduría, lo único que cada uno de nosotros tiene que aportar y en particular lo que los investigadores están haciendo. Te voy a hacer algunas preguntas. Por favor, siéntete libre de expandir lo que tú quieras. Tal vez yo haga algunas preguntas para am, aclarar algunos puntos o profundizar en alguno de los temas. Voy a empezar por preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia en investigación? ¿En qué proyectos has realizado? ¿Qué tipo de formación tienes? Si has hecho investigaciones dentro de la práctica o cualquier proyecto de investigación financiado, etcétera. Danos un panorama de tu experiencia en investigación. Bueno, Eugenia, primero mi formación es de magíster en musicoterapia. En Colombia es el único lugar donde se puede estudiar la musicoterapia, en la Universidad Nacional de Colombia, de donde actualmente soy docente. Ya hace 10 años que hago parte de la maestría y trabajo como docente. En cuanto a la investigación, pues básicamente tengo dos líneas de trabajo amplias. Otra línea es todo el trabajo que hago en la universidad, en investigación principalmente comunitaria, como comentabas en mi perfil, mucho trabajo en temas de posconflicto y contextos de violencia. Esos son como mis dos ramas o mis dos campos de investigación principal. Perfecto. Y precisamente acabas de publicar un artículo sumamente interesante en la revista Voices, ¿no es cierto?, acerca del conflicto socioambiental y el uso de la musicoterapia en estos procesos. ¿Nos podrías platicar más acerca de eso? Creo que sí, Eugenia, ese es un trabajo que realizamos desde el semillero de musicoterapia comunitaria de la universidad, un semillero del cual lidero. Este trabajo se realizó en un departamento de Colombia. Nosotros nos encontramos ubicados en Bogotá, Colombia, y el proyecto se desarrolló en un departamento de Colombia que se llama el Huila, ¿sí? Ujú, En el Huila, en un contexto de violencia o en contexto de desplazamiento debido a una represa que instauraron allí. Las personas que vivían alrededor de esa represa fueron afectados. Principalmente son personas que se dedican a la pesca. Entonces se vieron bastante afectados y se organizaron en una asociación para pedir por sus derechos. Y hasta ujú, allá llega Oscar Cardoso, que fue el musicoterapeuta que hizo la intervención. Yo me encargué más como toda la parte de asesoría, de supervisión, de revisión del trabajo. Él llega hasta allí, a esa zona, a realizar el proceso. Se decidió organizar dos grupos por la disposición geográfica del lugar, que es un lugar muy, muy grande. Se trabajaron en dos municipios del departamento del Huila, un municipio que se llama Ojo y otro municipio que se llama Garzón. Trabajaron con dos grupos buscando fortalecer sobre todo el tejido social comunitario para que estas personas fortalecieran sus lazos de confianza y siguieran su trabajo organizativo
en búsqueda de sus derechos. Ujú. Este, bueno, desde el título, ¿no? La investigación en un conflicto socioambiental, no creo haberlo visto nunca en una publicación de musicoterapia. Me parece que es algo absolutamente único de su trabajo. ¿Cómo fue que llegaron a este punto? ¿Cómo fue que llegaron al punto de decir, necesitamos trabajar en conflictos socioambientales? ¿Cuál fue el panorama, digamos, del país, de la sociedad, de las circunstancias que los llevó a decir, tenemos que trabajar en esto y la musicoterapia puede ayudar? Bueno, nosotros aproximadamente hace 10 años, desde que yo comencé a trabajar en la universidad, empezamos a trabajar en todo el tema del posconflicto, principalmente enfocados o principalmente motivados por lo que en ese entonces estaba desarrollando en el país, que era un tratado de paz con uno de los grupos armados que teníamos en Colombia, que se llama las FARC, que ahora es un partido político, y motivados, digamos, por ese acuerdo de paz, empezamos a pensarnos la musicoterapia comunitaria y cómo aterrizarla a los territorios para aportar, digamos, nuestro granito de arena en ese proceso de posconflicto. Eh, la universidad en la que yo trabajo es una universidad pública, es una universidad muy sensible a todos estos temas, que siempre está pensando cómo aportarle al país. Entonces, desde ahí comenzamos este trabajo de todo el tema del posconflicto, trabajamos con integrantes FARC, trabajamos con otros integrantes de otros grupos armados, trabajamos también con personas víctimas de violencia que fueron desplazados por esos mismos grupos armados, trabajamos Ujú, con población civil de Bogotá también, donde llegaban estas personas a reintegrarse a la sociedad. Y lo que buscábamos era esa construcción del tejido social, ¿cierto? Entonces, a partir de esa experiencia y de este proceso de 10 años que llevamos, con Oscar, que es el musicoterapeuta de este trabajo, empezamos a observar como el contexto donde él trabajaba y vivía, que es el Huila, y nos encontramos con esa problemática. Entonces empezamos a investigar un poco, como tú dices, en el mundo no hay trabajos en este contexto, aunque hay bastantes conflictos socioambientales. Eh, entonces, motivados, digamos, por la realidad del contexto, por la realidad del musicoterapeuta y por las posibilidades también de realizar el trabajo, porque no es tan fácil. Digamos que hay muchas problemáticas que atraviesa el país, pero no es tan fácil llegar a hacer un trabajo con estas poblaciones. Siempre tiene que haber, como en cualquier terapia, disposición a participar. Entonces, teníamos, digamos que el escenario nos favorecía porque Oscar reconocía el contexto y le permitieron entrar a ese espacio para trabajar con ellos. Así fue que llegamos a hacer este trabajo. perfecto. Y bueno, tengo algunas preguntas que creo que nos van a ayudar, o los videntes sobre todo les van a ayudar a contextualizar. Cuando tú hablas de conflicto socioambiental, ¿exactamente a qué te refieres? Bueno, el conflicto socioambiental se define como una lucha de individuos o grupos, ¿sí? Con unos intereses incompatibles que se manifiestan en esas relaciones interpersonales o sociales, ¿sí? En ese contexto donde el medio ambiente es como el escenario principal, surgen como que llegan, en este caso multinacionales, a apropiarse de esos recursos naturales y lo que pasa es que las personas que están ahí alrededor pues, o que viven en ese contexto, en ese medio ambiente, pues empieza a surgir ese conflicto, porque llega la multinacional a extraer el recurso y las personas, pues alrededor se ven afectadas. Entonces, se ha afectado su recurso, su sustento, que es la pesca, ¿cierto? Al hacer la represa, pues ya no bajan los pescados o ya no suben los pescados. Entonces empiezan ellos a verse afectados y empiezan a organizarse, pues para poder luchar básicamente por sus derechos. Es más o menos ese contexto de los conflictos socioambientales. En este caso Perfecto. es Y en este por caso, una represa. ujú, en este caso fue una represa.
Bueno, mencionas cosas bastante interesantes que creo que muchos musicoterapeutas no han experimentado y creo que es también parte del valor de visibilizar el trabajo que están haciendo. Esta idea de la comprensión de las relaciones de poder, de las relaciones económicas, la comprensión de el ambiente sociocultural y cómo incluso relaciones internacionales están impactando a las personas con las que trabajamos. Esta es una visión bastante amplia, creo yo, y bastante interesante que en este caso Óscar Cardoso tuvo que tener para poder decir, y vamos a hacer algo con música. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras un poco el contexto de Colombia específicamente, que creo que es bastante único, mm, o similar a algunos otros países de Latinoamérica, desafortunadamente, pero si nos pudieras hablar un poco del contexto sociocultural de conflicto en Colombia para que la gente pueda situar la importancia de este trabajo dentro de todo el ambiente cultural. Claro, y pues primero hablemos de los conflictos. Colombia es un país que ha experimentado diferentes tipos de conflicto. Si uno se remite a la historia, se da cuenta un poco que los conflictos inician por una lucha por la tierra, ¿cierto? Ahí digamos que ahí empieza todo el problema, una lucha por la tierra, eh, se empiezan a evidenciar diferencias políticas, se empiezan a crear los grupos armados y eso hace más de 50 años ocurre, ¿cierto? Y esos grupos armados que inicialmente eh, tienen tienen unas banderas de lucha muy honestas y muy justas, empiezan con, con el ánimo de financiar su lucha, pues ya empiezan a hacer algunas cosas que no están bajo la ley, como el narcotráfico, los secuestros, para poderse financiar, y ahí el conflicto empieza a mimetizarse y a problematizarse. Aparte de eso, eso es que normalmente ocurre en zonas rurales, zonas apartadas, como donde se llevó este trabajo, que es una zona rural apartada de una ciudad, digamos, un poco más desarrollada. En Ujú, las ciudades también llegan los conflictos, entonces también aparecen pandillas, también hay control de territorio. Colombia atraviesa por todos estos conflictos, ¿sí? Aparte eh, pues de los conflictos ambientales o socioambientales. Eh, y aparte de eso, pues está todo lo que hablas de la relación de poderes. Normalmente siempre hay como una jerarquía en la forma de entender el poder, como unas pirámides, donde hay unos ujú, líderes y donde hay personas hacia abajo, que son unas estructuras, digamos, con las que el ser humano se ha organizado para poder funcionar de alguna forma. Y desde ujú, la musicoterapia que buscamos, digamos que una de las cosas interesantes y bonitas que uno encuentra cuando empieza a hacer revisión de la teoría de la musicoterapia es el tema de las relaciones. Es cómo derribamos, digamos, esas relaciones de poder y esas relaciones jerárquicas. Sí, ujú, por eso es muy importante la aceptación de la comunidad del musicoterapeuta, que te permitan llegar a la comunidad y que casi ujú, que te permitan ser uno más de la comunidad para crear un ujú, círculo de confianza, para arribar esas relaciones jerárquicas y tener unas relaciones un poco más directas y no diferenciadas, porque entendemos que desde ahí es que se puede construir comunidad y empoderar a la ujú, comunidad de sus procesos, que es lo que también buscamos dentro de la musicoterapia comunitaria, que haya un empoderamiento de esos ujú, recursos personales y como grupo para poder trabajar juntos por algo que quieran. En este caso, digamos que cuando Oscar llega al grupo de trabajo, ya encuentra que la comunidad está trabajando por, ujú, por algo común, ¿cierto? Entonces lo que encontramos, lo que hacemos primero en musicoterapia comunitaria al inicio de los procesos es un acercamiento a la comunidad para entender en qué momento del proceso se encuentran, qué tantos lazos de confianza tienen construidos, cómo son sus relaciones y a partir de ahí definir el objetivo a trabajar. Entonces, cuando llegamos a este proceso, lo primero que identificamos o el objetivo que se definió fue trabajar para fortalecer esos lazos de comunidad.
que sentíamos ujú, era importante. Entonces ujú, ujú, ahí fue que ya se encaminó todo el proceso eh, para definir ese objetivo inicial. Nos gastamos un par de meses solo reconociendo el contexto y reconociendo la comunidad y reconociendo esos recursos para poder definir ese objetivo que se ajustara a los grupos con los que trabajamos y a la necesidad de las personas, digamos, sí, necesidades o potencialidades de las personas con las que se trabajara. ujú. Y entiendo que hubo dos grupos, dos comunidades diferentes que hicieron un trabajo ligeramente diferente, ya que sus necesidades eran diferentes, ¿no es cierto? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Claro, era la misma comunidad, ¿sí? Ujú, Pero en dos, digamos, espacios geográficamente diferentes. Es la ok, represa del Quimbo, que es la represa de la que estamos hablando, una represa bastante grande e interviene varios municipios, varias zonas rurales, ¿sí? mm, Del departamento del Huila. Entonces, por tiempos de desplazamiento, no era posible juntar a todos los participantes del proceso en un solo grupo, porque les quedaba muy retirado, horas, o sea, entre un municipio y otro hay horas de trayecto, incluso geográficamente es complejo, hay unos lugares a los que toca llegar por río, en canoa. Entonces, por esa disposición geográfica, se decidieron organizar dos grupos en dos lugares que quedaban equitativamente distantes para las poblaciones y para que pudieran llegar, digamos, más fácilmente a las sesiones de musicoterapia. Y se encontró ya al trabajar con en esos dos espacios, que los objetivos, aunque el macro era el mismo, ¿cierto? Fortalecer el tejido social comunitario, dentro de los grupos sí habían unas pequeñas diferencias en cuanto a en qué momento de ese fortalecimiento estaba cada grupo. Entonces, se adaptó el proceso para alcanzar el objetivo de cada grupo. Eso fue como lo que cambió un poco, pero la realidad era la misma, la comunidad era la misma, pues la problemática era la misma, que era la represa y el conflicto socioambiental. y solo para que nos podamos dar una idea visual, ¿nos podrías describir qué tipo de actividades hicieron con las comunidades o con la comunidad? Claro que sí, nosotros en musicoterapia comunitaria privilegiamos mucho la improvisación porque lo hemos entendido desde la teoría y llevado a la práctica, por supuesto, que es la forma de encontrar eso que les contaba hace un rato, de esas relaciones no diferenciadas, de romper esas Ujú, jerarquías. Entonces, encontramos que en la improvisación, sobre todo improvisación no referencial, se dan ujú, esas oportunidades de encontrarnos de forma mucho más directa y no diferencial. Entonces, se privilegia muchísimo la improvisación. El 60-70% de los procesos comunitarios trabaja muchísima improvisación, trabaja también la composición de canciones porque es algo que nos permite, digamos que en la improvisación queda todo ahí como para el análisis y hay ujú, mucho, mucho material que se puede analizar, muy relevante. Y en las composiciones lo que hacemos es aterrizar como ya todas esas ideas que tienen los participantes acerca de los temas que se están trabajando. Pues digamos que esos dos temas, esos dos métodos son como los más usados, la composición y la improvisación. La recreación de canciones significativas ujú. también se usa, digamos que en menor medida, y temas receptivos en lo comunitario sí no se trabaja mucho, sí, en realidad, y en este proceso pues no se trabajó. Entonces esos son como las actividades que más realizamos desde la musicoterapia comunitaria. Tiene sentido completamente. Si quieres empoderar a la gente, le tienes que dar el poder, ¿no? De crear, el poder de hacer música. ¿Cuál fue el hallazgo más interesante o más intrigante una vez que analizaron todos los datos que obtuvieron? ¿Qué les sorprendió? Bueno, pues evidenciar eso que te estoy contando, pues que la improvisación funciona. Uno pensaría que pues, personas campesinas que nunca han tocado instrumentos musicales y tener ese acercamiento y que haya un crecimiento en esa forma de comunicar a partir del sonido, eso es muy Ujú, interesante.
Lo otro que evidenciamos muy interesante, hablando como de los métodos de la composición de canciones, se compusieron unas canciones muy interesantes que hablan sobre la lucha de ellos como campesinos. Y esas canciones se volvieron himnos para estas comunidades. Son personas que normalmente se movilizan, salen a las calles a protestar y nos contaban que esas canciones las siguieron usando, que Oscar grabó las canciones, las composiciones musicales, las grabó con las voces de ellos. Entonces hizo un trabajo de grabación muy bueno. Él grabó la música, eh, metió las voces de los participantes, entonces quedaron esos productos que se siguen usando. Sí, y ya hablando, eso desde los métodos, y ya hablando como objetivo, pues evidenciar que efectivamente los procesos desde la musicoterapia comunitaria fortalecen esos lazos comunitarios, pueden ayudar a fortalecer las relaciones dentro de las comunidades y hacerlas más fuertes para que sigan trabajando por sus luchas. Creo que eso es de lo más significativo que encontramos de este proceso y de otros procesos que hemos realizado, como ese fortalecimiento del tejido social que se logra a través de la música. Por ejemplo, tuvimos un trabajo también, digamos que fue como el trabajo que impulsó eh, al semillero como de la maestría, el semillero de musicoterapia comunitaria, y fue un trabajo que Ujú. realizamos con integrantes FARC, con desvinculados de grupos armados al margen de la ley y con víctimas de la violencia de esos grupos. Tuvimos tres grupos que se trabajaron individuales, pero que para el cierre del proceso se juntaron Oh, wow. en un proceso muy grande, en un día donde compartimos la palabra, donde hablamos desde las experiencias y donde no hablamos de mi rol como víctima o mi rol como victimario, sino ese rol dentro de los procesos de musicoterapia y lo que se evidenció desde la música. Entonces se compartieron composiciones de los diferentes procesos, se compartió una Oh, improvisación muy grande. Eso es un proceso bien poderoso eh, que impulsó, como te digo, todo este trabajo comunitario. Ese proceso lo realizamos en el año 2018, terminamos ese trabajo. wow. ¿Está publicado? Ese, ese fue una investigación, un dinero que nos ganamos dentro de la universidad y Mm, quedó publicado el informe. Entonces ujú. sí está publicado el informe. Eh, te puedo compartir el link, les puedo compartir el link para que lo tengan Sería, porque se puede descargar por el ShareGate. sería fantástico. Yo creo que habría gente bastante interesada en leer cómo llevaron a cabo ese proceso, porque obviamente con todas las situaciones de conflicto armado que hay en el mundo actualmente, es algo que creo que sería sumamente valioso. Y eso lleva a mi siguiente pregunta. ¿Han escuchado después de este tiempo, del 2018 para acá o del 2023 para acá, algún resultado después de que ustedes salieron de la comunidad? Bueno, en el caso de Oscar entiendo que sigue en la comunidad, pero ¿han escuchado qué otros resultados a largo plazo se han encontrado con su trabajo? Bueno, esos procesos son difíciles de hacerle seguimiento. Mm, Digamos, en el caso de Oscar, digamos, es más fácil por el contexto, aunque él no hace parte de la comunidad. mm, Digamos que conoce la realidad porque vive en el Huila y conoce la realidad de la represa y digamos que se entera, porque es ujú, una comunidad que mantiene ahí, pues que está junta, que está unida. ujú, Pero en el caso, por ejemplo, de los temas de posconflicto, ujú, no es posible hacer un seguimiento porque no es una comunidad que viva junta. Eran personas que llegaban a los procesos de musicoterapia que se conocían en los procesos. ¿Sí? ujú. Digamos que los grupos armados, al margen de la ley, pues son ejército. Entonces no es como que todos se conozcan. Entonces, Claro. cuando llegan a los procesos de musicoterapia, eran un espacio en el que se conocían, compartían, digamos que tenían esa relación común de sus vivencias. Muchos habían sido reclutados muy niños y ya eran adultos, entonces como que compartían toda esa vida y lo que buscábamos nosotros era darles herramientas que se trabajaban en grupo también para que ellos pues pudieran
digamos, volver reincorporarse a la vida cotidiana. Entonces, estaban en unos programas donde también estudiaban, donde también emprendían y cada uno hacía un ujú, proceso individual. Entonces, lo que hicimos en musicoterapia fue hacer ese trabajo grupal para, ujú, básicamente, en los grupos se encuentra mucho este tema como del, de ese soporte emocional, ese soporte eh, que te lo da el grupo al encontrar que otras personas han experimentado lo que tú has experimentado, ¿cierto? Pero no son grupos que vivían juntos, como en el caso del trabajo de Oscar, que sí es, viven en el mismo territorio, están organizados porque son como del mismo bar, ¿sí? Entonces ujú, no es tan posible como hacer esos seguimientos a largo plazo eh, ujú, de otros procesos y ahora estamos trabajando, por ejemplo, con mujeres adultas cuidadoras desde el semillero de musicoterapia comunitaria de la universidad. Tenemos ahora un espacio de musicoterapia para mujeres adultas cuidadoras que han dedicado su vida al cuidado de personas mayores o de personas con discapacidad. Normalmente son mujeres cuidadoras no remuneradas, es decir, es un trabajo que hacen por un familiar y dedican su vida a eso. ujú, Y estas personas sí viven en el mismo, como en la misma localidad, entonces son ujú, más cercanas, ahí sí hemos podido hacer unos procesos de seguimientos mucho más largos en este trabajo. Ya llevamos 3 años con ellas en ese acompañamiento. Entonces ahí ujú. es posible, digamos, por el contexto, poder hacer estos seguimientos. Fantástico. Eh, ¿Cómo, cómo se compara tu investigación en musicoterapia comunitaria con otros espacios, con otros tipos de investigación y sobre todo otros tipos de musicoterapia o comunitaria? Se me ocurre, por ejemplo, la que se hace en el norte de Europa. ¿En qué forma lo compararías tú? Bueno, genial, qué bueno que me haces esa pregunta porque nosotros, digamos que investigamos muchísimo antes de empezar con todo el tema de la práctica. Primero que hicimos fue una revisión como de los diferentes contextos y de las diferentes formas de practicar la musicoterapia comunitaria. Entonces, leímos lo que se hace en Brasil, leímos lo que se hace en Argentina, leímos mucho todo el trabajo de Igmus, el trabajo de Patricia Pelizari, que es un trabajo de musicoterapia social comunitaria, pero que es un contexto, digamos que para lo que estábamos planteando en ese momento, que era el tema del posconflicto, no se ajustaba tanto a nuestra realidad. Entonces llegamos hasta Europa, llegamos a Noruega, nos encontramos con Eivind Rudd, con Stige y empezamos a revisar el trabajo que ellos venían haciendo. También revisamos Estados Unidos, leímos sobre los centros comunitarios, el trabajo de Sison, por allá como en el 65. Empezamos a replantear muchas cosas, el rol del musicoterapeuta. Pero entonces lo que nos llama la atención del trabajo noruego era que ellos sí trabajaban en un contexto, digamos, de desplazamiento, lo que se Ujú, conoce como refugiados. Y ujú, empezamos a entender esos conceptos del musicara o del musicking. ujú, Empezamos a entender el concepto del comunitas, que entender esas relaciones no directas, no diferenciar lo que hablamos ahora de romper las jerarquías, empezamos a entender conceptos del ritual, ¿sí? Y nos sentimos muy identificados con esa forma de pensarse la musicoterapia comunitaria. Entonces lo que ujú, hicimos fue tomar como toda esa base teórica y empezar a aterrizarla a nuestra realidad, empezar a trabajar desde ahí en nuestro contexto. ujú, Y pues descubrimos que es evidente que, pues, que funciona, digamos, esta forma de entender la musicoterapia comunitaria, que es una forma muy idealizada desde cierto punto. Claro, tú lograr todo ese planteamiento o lograr alcanzar todo ese planteamiento que se hace desde la teoría es complejo. Entonces también hay que ser muy aterrizados, digamos, desde la realidad. Y por eso la ujú, importancia de hacer como esos seguimientos tan rigurosos a los procesos, como sesión a sesión. Esa es otra forma, una forma metodológica que hemos encontrado, que básicamente se argumenta desde la investigación-acción participativa y es poder entender
eh, o la necesidad de entender que hay que ir sesión a sesión con las poblaciones. Entonces es mucho trabajo para el musicoterapeuta porque Ujú, haces la planeación, haces la sesión y tienes que analizar la sesión para poder planear la que sigue, porque el proceso ujú, debe alimentarse del mismo proceso. Entonces, digamos ujú, que es bastante trabajo para el musicoterapeuta comunitario realizar ese proceso, que se alimente del mismo proceso, pero es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? No partir simplemente de un objetivo y vamos a diseñar un proceso como nos lo dictan, digamos, desde la musicoterapia clínica, que tú tienes que te llega la remisión, que haces la valoración inicial, que defines el plan de tratamiento, que haces el tratamiento, haces el seguimiento y sacas pues los resultados. Acá, digamos que ese proceso se vive sesión a sesión. ujú, ujú. Digamos que es un poco complejo, pero es muy rico hacerlo así, y hemos aprendido muchísimo de hacer los procesos así, de poder alimentar esos procesos así. En un proceso iterativo que no es, ya tengo mi plan a 6 meses, ¿no? Sino, como dices, sesión a Exacto. sesión. Eso es fascinante. Ahora me gustaría que habláramos por un momento las cuestiones que son bastante únicas de la investigación en Colombia o en Latinoamérica. ¿Cuáles son los retos principales para hacer investigación en musicoterapia? Pues el reto más grande en países subdesarrollados o en vía de desarrollo es el tema económico, porque no Claro. hay financiación. Y y mucho más en temas comunitarios. Hay que conseguir los recursos. Digamos, cuando revisamos Estados Unidos, revisamos Tyson, te contaba ahora en el 65, Tyson lo primero que dice es, cuando salgo del consultorio y voy al centro comunitario por esa necesidad de atención, lo primero que me doy cuenta que tengo que reevaluar es el rol del musicoterapeuta. Y desde ahí se empieza a reevaluar el rol del musicoterapeuta porque encontramos hoy en día que dentro del rol del musicoterapeuta se, está el ser un gestor también, está Mm, en el conseguir los recursos para realizar el proceso, conseguir los recursos para poder realizar la investigación. Entonces, sí es un trabajo muy, digamos, desde la motivación personal de querer que esto evolucione, ujú, y de querer entender un poco más a profundidad la práctica, porque eso es lo que uno busca con la investigación. Sí, ujú. diseñar investigaciones reales, diseñar investigaciones que nos ayuden a entender mejor los contextos y que nos ayuden a realizar una práctica mucho más informada y mucho más adaptada al proceso que necesitamos o a la población con la que vayamos a trabajar. Entonces, digamos que desde esa motivación es lo que uno, o con esa motivación es con lo que uno trabaja, porque eso es digamos, lo más complejo. eh, sí, como para puntualizar, el tema de los recursos es lo más difícil y en general. También en la Mm. musicoterapia clínica es difícil conseguir recursos, son limitados. eh, sí, entonces toca como rebuscársela, como decimos en Colombia, para poder llevar a cabo estos procesos. Y no cabe duda que como musicoterapeutas que somos capaces de poner tanta teoría y al mismo tiempo la práctica y el arte y la ciencia de hacer musicoterapia, nos tenemos tremendos recursos para ser creativos también a la hora de buscar financiamiento, pero definitivamente es una de las grandes barreras, lo cual hace pensar a veces, creo yo, que no se hace investigación en musicoterapia en Latinoamérica, lo cual ya se está notando que es una verdadera falsedad, ¿verdad? Sí se hace y se hace bien y se hace de una manera increíblemente original, como lo que tú estás haciendo y tus alumnos están haciendo. Para todos aquellos investigadores nuevos o estudiantes que están buscando, pensando en yo quisiera hacer este trabajo, qué les dirías? Qué recomendarías? Creo que para los nuevos y para los viejos, creo que pues la investigación demanda mucho tiempo, son años para lograr culminar un proyecto de investigación. Ujú, Entonces, deben meterse en un tema que les apasione, ¿sí? Un ujú, tema en el que estén dispuestos.
a trabajar por varios años. Sí, el tema de Oscar nos tomó desde que iniciamos todo el proceso hasta la publicación del artículo, 3 años en promedio. En el hospital estamos sacando investigaciones que se demoran 5 años. Y entonces hay que, hay que querer mucho ese tema, buscar sobre todo temas reales, temas con los que se puedan trabajar, que respondan a preguntas inquietantes que también ayuden al desarrollo de la musicoterapia. Y ese es un Ujú, planteamiento que yo me hice o como un objetivo que me planteé desde que conocí la musicoterapia. Yo conozco la musicoterapia terminando mi carrera, mi pregrado. Yo soy licenciado en música y conozco justamente en investigación, en una materia de investigación, me piden investigar sobre un autor y yo empiezo a leer y conocí que existía la musicoterapia porque hasta ese momento no tenía ni idea. Y me vengo, yo soy de Manizales, una ciudad a unas 5 horas, 6 horas de la ciudad en la que me encuentro ahora por carretera. ujú, Y llego a Bogotá y empiezo a estudiar musicoterapia y pues me enamoro de la musicoterapia. Termino de estudiar la maestría y me planteo como que hay la necesidad de trabajar, de investigar, de ayudar un poco más al desarrollo de la musicoterapia en nuestro país, ¿sí? A que ujú, también conozcan qué es lo que hacemos. La maestría cumplió 20 años ahora este año y pues yo me gradué hace 10 años que soy profesor y desde ese momento como que me puse ese objetivo de escribir, de hacer investigación, de buscar la forma de hacerlo. Eh, ujú, y desde ahí para acá, pues ya todo lo que ha pasado pues en estos 10 años y pues que ha sido muy, muy, muy rico, digamos que me ha ayudado a crecer mucho ujú, profesionalmente y a entender muchísimo más la práctica. Sí, ujú, tanto en el ámbito clínico, pues que en el ámbito clínico sí tengo un mentor que es Mark Kettenberger y ujú, él, digamos que me ha ayudado a entender muchas cosas de la investigación eh, y para poder hacer también mi investigación desde la línea comunitaria en la universidad. Sí, entonces, como en general poder investigar sobre temas y preguntas que uno se hace en el día a día, porque uno está trabajando y uno se hace preguntas y uno, ay, esto pasaría por X, Y, Z o cómo podrías hacer esto diferente. Entonces, desde ahí es que deberían surgir esas preguntas de investigación y temas que te apasionen, poblaciones que te apasionen, ya sean desde la línea clínica o desde la línea comunitaria y desde la línea clínica de cualquiera de los campos, porque es tan amplio que es la musicoterapia clínica. Entonces, poder trabajar en algo que les guste, que les apasione y que estén dispuestos a dedicarle mucho tiempo. claro, fantástico. Andrés, yo ya no tengo más preguntas. ¿Hay algo que tú quieras decir que yo no te haya preguntado? No, yo creo que cerrar con esto de invitar a los musicoterapeutas a investigar, a publicar su trabajo, si no tienen la posibilidad de hacer investigación, reflexionar sobre la práctica, como sentarse a escribir sobre lo que uno hace también es importante. Si no hay recursos para, para tener un diseño, digamos, un poco más riguroso, las reflexiones de la práctica también ayudan para entender y para informar para que la musicoterapia siga creciendo y sobre todo en Colombia, pues que necesitamos tanto avanzar en investigación para poder algún día lograr una ley nacional que regule la musicoterapia en el país o que podamos incidir en la política pública de salud, sí, que la musicoterapia gane mucho más reconocimiento. La forma de lograr eso es en la práctica y soportados desde la investigación, una musicoterapia basada en la, en la investigación. Creo que es fundamental para seguir avanzando.
Absolutamente, completamente de acuerdo. Dices algo fundamental. Para que la musicoterapia pueda ser regulada, para que la musicoterapia avance y para que la musicoterapia siga fortaleciéndose, necesitamos la investigación como una base, a la vez también la práctica, y tienen que trabajar de manera conjunta, ¿no? Como dices, incluso los journals o las revistas de investigación que tenemos tienen espacio para la publicación de práctica clínica, ¿no? Necesitamos esas voces y también, por supuesto, las voces de los investigadores y de las voces de los investigadores y los musicoterapeutas clínicos trabajando al mismo tiempo, ¿no? Trabajando juntos. Muchísimas gracias, Andrés. Esto ha sido realmente fascinante. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia, tu sabiduría. Y bueno, a todos gracias por vernos. Espero que esto les haya sido de utilidad y de interés. Y vamos a compartir los enlaces que Andrés nos comentó acerca de sus publicaciones para que tengan más información. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos, gracias Eugenia, y gracias a la Federación Mundial por abrir estos espacios. Gracias. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.